¿Qué tal? Mi nombre es Germán Trinidad Hernández y el día de hoy les daré a exponer una pequeña presentación sobre una práctica realizada conocida como un detector de números. Así que comencemos. FPGA. Generalmente está compuesto por tablas de búsqueda conocidas como Logout Table Lots, que bien, como ya se nos dio a conocer, es una gran matriz de compuertas AND y OR, en donde las interconexiones se definen por un cierto lenguaje, el cual va a ser elegido dependiendo del usuario cual quiera manejar. Ahora bien, que gracias a ello se logran dar circuitos implementados gracias a la SRAM, la cual es una memoria estática que tiene que estar alimentada, y en caso de no ser así, esta misma va a perder la configuración que ya posee. Para nuestro caso nos vamos a apoyar en el software llamado Quartus 2 13.0 P1 Web Edition, el cual se nos hace un software más viable para nuestro manejo. Cabe recalcar que tiene que ser la misma versión que está indicando, debido a que si no es así y tenemos otra, vamos a tener pequeñas dificultades debido a que este mismo software de la misma versión tiene una relación muy cercana con el FPGA. Es por ello que se recomienda usar la versión que se nos indica. El problema que se nos está presentando dice así: diseñar un circuito con una entrada de 3 bits y con 3 salidas. Las salidas deben presentar un número 1 lógico cuando el binario natural detecte a la entrada un número que sea menor de 3. Este es el caso para F. Para la salida G debe presentar un 1 lógico cuando presente números entre 4, 5 y 6. Nuestra tercera salida H solamente debe presentar un 1 lógico cuando detecte 7. En caso de no ser así, los demás deben ser ceros, debido a que no están cumpliendo con las condiciones que se están pidiendo para cada salida. Y esto abarca para todas las salidas G, H y F. Para poder comprender más lo que se nos está pidiendo en el problema, nos vamos a basar en las tablas de verdad, como tenemos en la siguiente ilustración. Tenemos 3 tablas, pero cada tabla define una sola variable. Para la variable f nos pide que deben presentar un 1 lógico cuando sean menores que 3. Ahora bien, como se demuestra, 0, 1 y 2 son menores que 3. Y en la salida f se nos está ilustrando con amarillo que la salida es un 1 lógico, así que está cumpliendo con las condiciones. Para la salida G solamente nos pide que sea en el rango de 4, 5 y 6. Y en los demás casos, por no cumplir las condiciones que se nos están pidiendo, es obviamente 0. Para la variable h es muy similar, debido a que solamente nos pide una condición, la cual es que debe prender cuando tiene 7. Y nos está presentando un 1 lógico cuando tenemos 7. Teniendo claramente lo que vamos a hacer, realizaremos nuestro código. Para iniciar vamos a presentar comentarios en la parte superior, así para que cualquier otro usuario pueda conocer de qué trata el código. En este caso dice así: circuito para un detector de menores que 7, con entrada y una salida de 3 bits. Vamos a poner el nombre del autor, en este caso Germán Trinidad Hernández, que es su servidor. Por siguiente ocuparemos la librería IEEE. Siguiente, escribiremos el conjunto de variables de esa misma librería. Estamos en la línea 6. Para la línea 8 definiremos la entidad consecutivamente de las puertas, con puertas de entrada A, B y C, y luego las puertas de salida F, G y H del mismo tipo de la salida. Hasta ahora cerramos la entidad y ahí vamos logrando definir quiénes son las entradas y quiénes son las salidas. Después se va a hacer la arquitectura mediante las operaciones que utilizaremos. Para la primera variable utilizaremos f, la segunda tenemos g y h. Cada salida presenta
una diferente condición. Así que para f dice, f recibe un 1 lógico cuando a es igual a 0 y b es igual a 0, o cuando a es igual a 0, b igual a 1 y c igual a 0. Y si no cumple con esta condición, entonces las salidas serán 0. Ahí estamos definiendo tanto el valor de f. Ahora vamos para g, que nos dice g recibe 1 cuando a es igual a 1 y b es igual a 0 y c es igual a 0. O a es igual a 1 y b es igual a 0 y c es igual a 1. O a es igual a 1 y b es igual a 1 y c es igual a 0. Y en caso de no ser así, deben cumplir con 0. Debido a que estamos determinando ahí que está en el rango de 4, 5 y 6. Para h solamente nos pide una variable, que es 7. Entonces dice, h recibe un 1 lógico cuando a es igual a 1, b es igual a 1 y c es igual a 1. Y si en los demás casos no cumple esto, es 0. Y cerramos nuestro código. Ahora bien, vamos a compilar y tendrá que aparecernos esta pequeña demostración gráfica. Asimismo, estamos viendo que nuestro circuito que se va a implementar en un siguiente lapso no tendrá problemas y nuestro código está totalmente de acuerdo y no presenta ninguna falla, ya que pudo haber presentado una, como puede ser la falta de algún punto y coma, una condición, una coma, un paréntesis, etc. Para continuar, se da una pequeña representación de nuestro circuito realizado. Tenemos las tres entradas y las tres salidas. Tenemos las salidas G, F y H y las entradas A, B y C. Ahora bien, vamos a darle forma a las ondas. Ocuparemos un rango en nanosegundos de 50. Definimos las entradas y las salidas como podemos apreciar. Las entradas son A, B, C y las salidas F, G y H, en donde las vamos a definir mediante las ondas. Así que cada una de ellas les daremos una entrada con un periodo de 50 nanosegundos. Para el caso de A, vamos a presentar un ciclo de trabajo del 50%, pero con 40 segundos. Sucesivamente va a ser con B con 20 nanosegundos y un ciclo de trabajo del 50, y con C va a ser con 10 nanosegundos y con un ciclo de trabajo del 50%. Ahora, teniendo esto, podemos apreciar que nuestras variables y nuestras combinaciones se presentan ahí mismo, asimismo dándole un punto más a nuestra tabla de verdad, porque se están cumpliendo las condiciones que nos están pidiendo para cada uno. En el primer caso indica 0 para A, B 0 y C 0. Para en el segundo caso que nos quiere indicar 1 es 0 en A, B 0, y como se logra apreciar en C se levanta un poco, entonces nos quiere indicar que es un 1, y así sucesivamente con los demás números hasta llegar al 7. Una vez teniendo en cuenta eso, y vamos a realizar con nuestra repartición de entradas y de salidas. Como podemos apreciar en nuestro FPGA, vamos a mandar las salidas que vienen siendo F, G y H en los pines que se nos van a indicar, como el pin 139, 136 y 135, los cuales vamos a ocupar para únicamente que sean una salida. En el caso de las entradas vamos a ocupar A, B y C. Ocuparemos los pines 143, 142 y 141, los cuales estamos determinando. Una vez teniendo esto, vamos a descargar el mismo código a nuestra tarjeta FPGA que implementaremos físicamente. Bueno, posteriormente a que se nos presentó un problema con el cargador
no se pudo realizar la práctica como tal, pero ya se va, ahora está buscando la solución para ello mismo. Pero por el momento eso sería todo y estas son algunas referencias en las cuales nos basamos para implementar nuestro código. Gracias por su atención.